La siguiente comunicación, comparación del perfil transcristómico en células dendríticas de primates no humanos en el contexto de una infección patogénica versus una infección no patogénica. Presenta la doctora Calonge. Hola, buenas tardes. Primero, muchas gracias a la organización por elegir nuestro trabajo para esta exposición oral. Y bueno, voy a hablar de este proyecto que hemos titulado así, comparación de perfil transcriptómico en células dendríticas de primates no humanos en el contexto de una infección patogénica comparándola con una infección no patogénica. Bueno, en este proyecto lo que nos planteábamos era, como ya sabemos, el virus del SIV, el virus de la inmunodeficiencia de simios, es capaz de infectar a sus hospedadores naturales y así el SIV replica eficientemente en estos primates, como son los monos africanos, el African Green Monkey y el Sooty Mangabey, pero los animales infectados no suelen desarrollar inmunodeficiencia. Sin embargo, una infección experimental de SIV en hospedadores no naturales, como son los macacos, provoca una inmunodeficiencia severa similar a SIDA, una pérdida progresiva de los linfocitos, activación inmune y destrucción de las funciones inmunológicas. El objetivo de nuestro trabajo era, en primer lugar, y sobre todo, ver qué es lo que diferencia a estos dos sistemas, por qué uno es patogénico ante un mismo virus, uno es patogénico y el otro no. Los objetivos más concretos que nos planteamos fue comparar los perfiles de expresión entre células dendríticas infectadas y no infectadas dentro de las distintas especies de primates no humanos y después estudiar y comparar los distintos modelos de infección viral entre las distintas especies, el modelo patogénico y el no patogénico. La selección que hicimos, afortunadamente esto lo hemos podido llevar a cabo en colaboración con el Centro para la Energía Nuclear en París, con el doctor Roger Legrand y con el Instituto Pasteur. Como modelo patogénico elegimos unos macacos, los Cynomolgus macaques, cedidos por el doctor Roger Legrand y el virus que se utilizaba era el SIV-MAC. Y como modelo no patogénico, los African Green Monkeys, cedido por la doctora Micaela Müller, y el virus SIV-AGM. Las células que hemos utilizado son células dendríticas maduras, derivadas de monocitos, derivadas de monocitos y maduras estimuladas con un cóctel de citoquinas. El diseño experimental fue extraer las células de la sangre de los primates, hacer una selección de los CD14 para diferenciar estos monocitos en células dendríticas y madurar la mitad de ellas. Después hicimos un chequeo fenotípico para ver que estas células eran realmente lo que nosotros queríamos, las células dendríticas, tanto maduras como inmaduras. Hicimos la infección con el SIV correspondiente a cada una de las dos especies. Una vez extraído, después de la infección, 72 horas, hicimos la extracción del ARN. Con este ARN total hemos hecho librerías genómicas y después hemos hecho una secuenciación masiva, la lectura calcular la calidad de las lecturas, hacer un alineamiento o mapeo con los genomas de referencia y estudiar la expresión diferencial de los distintos genes y luego hacer un estudio funcional a través de software de análisis de rutas. Bueno, esto es que no se ve muy bien, pero bueno, en el póster, si queréis, lo podemos ver más en concreto. Lo que hemos hecho ha sido, aquí lo que se muestra, que no se ve muy bien, son los genes que se expresan diferencialmente entre las células dendríticas maduras e inmaduras en los distintos sistemas que hemos visto. Hemos podido identificar genes comparando con los genomas de referencia, es decir, cada uno de las secuencias con su genoma de referencia, lo de los macacos con Macaca fascicularis y las secuencias de los African Green Monkey con Chloracebus sabaeus. Y hemos cuantificado la expresión génica. Como resumen, por eso lo pongo aquí en estos dos cuadros, en los monos africanos lo que vemos es que la infección de las células dendríticas inmaduras provoca una disminución en la formación de colágeno, también hay una regulación de Notch, regulación negativa de la movilidad celular a través de receptores MET.
Y para las células maduras, en estos monos, la infección provoca una disminución, otra vez, en la formación de colágeno, se ve un aumento en la ruta de metilación del DNA y también hay activadas rutas de ensamblaje de nucleosomas. Sin embargo, en los macacos lo que hemos visto es que la infección de las inmaduras provoca una disminución de la degradación de colágeno, es decir, parece que hay más cantidad de colágeno. También rutas de señalización de IL-4 y IL-13 y activación de rutas de reparación. Y en las maduras hemos encontrado una disminución de la degradación de colágeno, un aumento en la formación de colágeno, es decir, las dos rutas están modificadas, y señalización por EIF2. En esta gráfica también lo que se ve, bueno, en estas tablas, lo que se ve es esta comparación de la respuesta a la infección entre las dos especies, las inmaduras entre una especie y otra y las maduras entre una especie y otra. No se ve muy bien, pero lo que se ve en las tablas numéricas, o sea, las columnas numéricas, lo que marcan es cómo se diferencian en la expresión los distintas pathways que estos software de análisis nos están dando. Pero como no se ve muy bien, lo que sí os digo aquí en las conclusiones es que lo que hemos observado es que la infección in vitro de las células dendríticas genera patrones de expresión diferentes dependiendo del huésped y de la especie viral. Que la infección de las células dendríticas en macacos muestra una modificación en la expresión de genes relacionados con la respuesta inmune innata, las vías de interferón, esto en el caso de las inmaduras, y la unión señalización de proteínas inflamatorias y defensivas en el caso de las maduras. Durante la infección, las células dendríticas de los monos africanos expresan genes relacionados con la restricción a la infección o a la detección viral y apoptosis de las células implicadas, lo que nos lleva a pensar que puede suponer una cierta tolerancia inmunológica. En el modelo no patogénico, este es un poco el resumen, la activación inmune inducida por la infección de dendríticas es controlada rápidamente, mientras que en el modelo patogénico la activación inmune impulsada por la expresión génica en dendríticas se mantiene, lo que conduce a respuestas inflamatorias persistentes. Otra de las conclusiones que nos ha resultado bastante interesante es que los cambios encontrados en la expresión de colágeno en estos modelos de infección por SIV deben jugar un papel en la infectividad y en la patogénesis, es algo que queremos seguir estudiando, y que la evolución de la enfermedad, es decir, la aparición de inmunodeficiencia, puede depender, además de la detección y de la restricción a la infección, del tipo de respuesta inmune posterior. Y bueno, quiero dar las gracias al grupo de inmunopatología en el que trabajo, en especial a Francisco Díez Fuertes, a Pepe Alcamí, a Mercedes y a Roger y a Micaela por las muestras que nos han cedido. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Empiezo yo. ¿Cómo controláis el nivel de infección de las dendríticas? ¿Se infectan igual los dos tipos de dendríticas? Eso es un dato que todavía no tenemos, porque los virus que nosotros hemos utilizado no hemos podido utilizar un gen reporter. Son infecciones in vitro, pero no llevan ningún gen reporter. Entonces, no sabemos exactamente cuál es el nivel de infección que tienen. No debe ser mucho porque las dendríticas no se infectan bien, pero más que el nivel de infección, lo que nos interesaba era ver cómo responden las dendríticas a la presión del virus, al hecho de contactar con el virus. Es algo que tenemos que hacer desde luego porque, bueno, hay que contestarlo y hay que verlo. Pero en principio no era nuestro objetivo principal, sino ver la respuesta cuando las dendríticas se encuentran con el virus, independientemente de si se infectan o no, pero sabiendo cuál es el nivel de infección, nos puede explicar luego muchas de las cosas que vemos, sí. Gracias. Una pregunta, ¿habéis sido capaces quizás un poco de entender cuáles son las vías que están induciendo esas pathways que he visto excepcionalmente? Es decir, por ejemplo, si el tipo de inflamación que induces en un caso menor es más, no sé, interferón alfa versus beta, gamma, TLR, es decir, si esas vías, esas diferencias se pueden deber a un upstream regulator que está dentro. Sí, en el caso sobre todo, es que en el caso de los monos africanos, los genes relacionados con inflamación que hemos encontrado diferentemente expresados son muy pocos. Tenemos una limitación y es que los genomas con los que estamos comparando no es humano, que está todo a nuestra disposición, son los que hay en bases de datos. Entonces, puede que no estén completos, eso lo primero, y lo segundo es que
En el africano no hemos encontrado esas rutas que nos esperábamos y, sin embargo, en los macacos, en el modelo patogénico, sí. Y suelen estar relacionados con tipo alfa, interferón tipo alfa, casi todo lo que hemos encontrado. Gracias por la presentación. Gracias.